La de Pedro capítulo 2, versículo 9 al 10, los versículos que leímos al comenzar el culto. Dice, ustedes pueden constatar, pueden mirar su Biblia. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Pueden sentarse los que están de pie. Y bueno, el comité de jóvenes ha tenido bien tener un tema, lo he visto por ahí, que dicen impactados para impactar, ¿cierto? Impactados para impactar. Entonces, quisiera compartir con ustedes acerca de esto, porque es importante entender la obra de Dios y cómo es eso de ser impactado, qué es eso de ser impactado. Ser impactado secularmente podríamos entenderlo como causar un choque físico, causar un choque físico, pero también es causar una impresión en alguien. Eso quiere decir impactar, causar una impresión en alguien, pero también es el efecto producido por un acontecimiento. El ser impactado es producido por un efecto, ¿sí? Por un acontecimiento que nos sucede. ¿Cuántos en nuestra vida diaria o de pronto particular hemos sido impactados por diferentes situaciones que nos han pasado? ¿Cierto? A veces quedamos como así, uy, tremendo, qué cosa tan tremenda la que me pasó, ¿verdad? Todos hemos vivido esos momentos en que hemos sido impactados por situaciones que nos acontecen en nuestra vida diaria. Hablando secularmente, podríamos ver que hay experiencias de hombres que no conocen a Dios, pero que han tenido, como lo estaba explicando anteriormente, experiencias o acontecimientos en su vida que han sido de tanto impacto que algunos, en vez de ser como algo desfavorable o una tragedia, podríamos decir así, se ha convertido para ellos en un peldaño para alcanzar el éxito, ¿cierto? Y hay muchas historias, usted las puede consultar, hay muchas historias, grandes empresarios, grandes personalidades, grandes líderes, que vienen de abajo, y muchos tuvieron una experiencia muy dramática, o otros, pues no siempre el ser impactado quiere decir que uno tenga que vivir una experiencia amarga, sino que también a través de otras experiencias como estímulos, sentimientos o diferentes razones, entonces también pueden llevar a uno o han llevado a personas a alcanzar los logros propuestos o cosas que nunca imaginaron alcanzar, pero que aquel acontecimiento hizo que cambiara toda su vida, todo su entorno, y se convirtiera entonces en un puente para salir adelante y para progresar. Quisiera entonces decir en esta noche que cuando nosotros nos referimos en el aspecto espiritual al ser impactados por Dios, estamos hablando de otra cosa. Es un asunto totalmente distinto a lo que ocurre en nuestra vida humana por las diferentes razones. Porque el ser impactado por Dios nos lleva a una categoría distinta, mucho más alta. Eso es un asunto espiritual totalmente distinto que no tiene comparación con las experiencias, digamos, diarias, pero hablando que no son espirituales, son netamente humanas. Por eso cuando una persona es impactada por Dios, su vida tiene que cambiar. Porque cuando Dios toca a una persona y le impacta, esa persona no puede seguir siendo la misma. Algo tuvo que acontecer o tiene que acontecer en la persona que ha sido impactada por el poder de Dios. Amén. Gloria al Señor. Y es muy importante esto y muy bonito. Estaba leyendo esta tarde
Y bueno, Dios también me habló a mí y yo, bueno, me tocó arrodillarme a orar y reconocer la grandeza de Dios. Entonces, en la Biblia encontramos muchas situaciones, experiencias de personas que tuvieron un encuentro con Dios y fueron impactadas por Dios. Bueno, en su manifestación en carne, en Jesucristo. Amén. Porque Jesús es Dios manifestado en carne. Amén. Eso lo declara la Biblia y la Biblia es contundente con eso. Entonces encontramos en Lucas, mire, Lucas capítulo 1, versículo 39 al 42. Oiga, una experiencia. Mire, Jesús todavía no había nacido. Y María estaba embarazada de Jesús y fue a visitar a su pariente Elizabeth. Y cuando llegó donde su pariente Elizabeth y la saludó, simplemente la saludó, dice la Escritura, lo registra, que aquella mujer fue impactada por la gloria de Dios y fue llena del Espíritu Santo. Dice la Biblia que se estremeció y fue llena del Espíritu Santo, y el vientre que estaba, el feto que estaba dentro de su vientre saltó y también fue lleno del Espíritu Santo. Y entonces esta mujer dijo: bendita tú eres entre todas las mujeres, y alabó al Señor. Fue impactada por la gloria de Dios simplemente cuando María la saludó. Oiga, qué cosa tan tremenda, ¿cierto? Mateo capítulo 4, versículo 18 al 22, encontramos ese pasaje cuando Jesús comienza su ministerio público. Y entonces va de camino y hay unos hombres, Pedro y Andrés, estaban tirando sus redes al mar, y Jesús pasó por aquel lugar y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Oiga, qué palabra que llevaba, estaba cargada de una potencia de la gloria de Dios, que aquellos hombres dejaron lo que estaban haciendo y siguieron a Jesús. La Biblia no registra que se comenzaron a preguntar, eso uno lo puede, digamos, acá como intuir o podemos especular un poco de qué sucedió exactamente en ese lugar. De pronto dirían ellos, bueno, pero ¿quién es este que me está llamando? ¿O cómo así que me voy a dejar esto si toda la vida he estado trabajando aquí? ¿Cómo así que viene este pasando y me dice que me vaya con él y yo lo voy a seguir? Podríamos también mirar en este tiempo que cualquiera que nos llame nosotros no lo vamos a seguir. Y eso es en este tiempo y en aquel tiempo, porque nadie sigue al que no conoce. Pero Jesús les habló y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y la Biblia dice que al instante, dejando sus redes, le siguieron. Yo estoy convencido de que esas palabras produjeron un impacto grande en la vida de esas personas. También más adelante dice que entonces pasó por donde estaban otros remendando las redes en ese mismo espacio. Y dice que también los llamó y le dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y ellos, dejando al instante lo que estaban haciendo, también le siguieron. No registra que preguntaron: ¿por qué me llamas? ¿O por qué yo? Simplemente le siguieron. Miramos en el capítulo 9 de Mateo, uno que estaba sentado en el banco de los tributos públicos, Mateo. Era una posición en ese tiempo privilegiada. Tenía sus ganancias, se aprovechaban pues de toda esa carga económica que tenían sobre el pueblo. Pero Jesús iba pasando por ahí y le dijo: ven y sígueme. Y dice la Biblia textualmente que él, dejando todo eso, le siguió. Oiga, qué forma la de hablar de Jesús, ¿verdad? Yo creo que esas palabras iban cargadas de un poder de Dios. En la obra, no sé, el Espíritu Santo impactó. No sé cómo era el sonido, si era grave, si era agudo, no sé en qué forma, pero Jesús les habló y esos hombres fueron impactados y le siguieron. Gloria al Señor. En Marcos capítulo 4, versículo 31, vemos el suceso cuando estaba Jesús enseñando por aquellos alrededores de esas ciudades y de esos pueblos, y dice la Biblia que ellos se apartaron un poco y se montaron en una barca
Y cuando estaban en la barca, Jesús estaba reposando, estaba durmiendo en la parte de atrás. Y comenzó una tempestad violenta, muy fuerte, que quería hundir y destruir la barca donde ellos iban. Y los discípulos estaban angustiados y preguntándose y botando todo. Y el maestro, ve, despierta al maestro, maestro, mira que perecemos. Y Jesús se levantó y dice la Biblia que reprendió al viento y le dijo al mar, calla y enmudece. La naturaleza fue impactada por el poder de Dios. Enseguida los vientos cesaron y el mar hizo bonanza. Qué poder tan grande cuando Jesús nos habla, cuando Jesús impacta la vida de alguien. La naturaleza en ese momento sintió el poder de Dios, la voz de autoridad, el que los creó, y se sujetaron ante esa autoridad. Dicen los apóstoles, ¿quién es este que aún el viento y la mar le obedecen? Oiga, delante de sus ojos, semejante tempestad. Y se preguntan ellos, ¿quién es este que aún el viento y la mar le obedecen? Gloria al Señor. Juan capítulo 11, versículo 38 al 34, encontramos registrado aquel suceso impactante, tremendo, indubitable. Cuando Lázaro, después de 4 días de muerto, ya estaba podrido, ya estaba, en estado de descomposición, pero Jesús llegó. Oiga, Jesús llegó y le dijo, quiten la piedra a los que estaban ahí. Y dijo, Lázaro, levántate, ven fuera. Y aquel que estaba muerto después de 4 días, delante de toda esa gente que estaba delante de ellos expectantes, yo creo que fueron impactados con esa experiencia. Oiga, un muerto de 4 días. Pero también la muerte fue impactada por la gloria de Dios. No pudo sostener al que Jesús había llamado y salió. Claro, Lázaro después se murió, claro que sí, pero en ese momento Dios se glorificó. Y no solamente él fue impactado por la voz de Dios, sino que todos los que estaban ahí vieron con sus propios ojos las maravillas de Dios. Amén. Lucas capítulo 8, versículo 43 al 48. Vemos el caso de una mujer. Jesús caminaba por aquel lugar y una mujer con una enfermedad de hace más de 12 años, con un flujo de sangre. Había gastado todo su dinero, había gastado toda su fortuna, todo lo que poseía, todo lo que tenía, toda su fuerza, toda su energía, lo había depositado en la ciencia de ese tiempo. Pero nadie había podido hacer nada por ella. Pero un día Jesús pasaba por aquel lugar y Jesús no dijo ninguna palabra, sino que aquella mujer dentro de sí decía, si tan solo tocar el borde del manto del maestro, yo sé que seré sana. Y vea, había una multitud grandísima, registra la Biblia, y ella hizo todo lo posible y tocó el borde del manto de Jesús. Y dice que de Jesús salió poder. Oiga, ustedes acá está lloviendo, ¿no? Estamos viendo. Ustedes vieron ahorita esos relámpagos y esa descarga eléctrica. Eso no se compara cuando Dios impacta la vida de una persona. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que Jesús detuvo la multitud y dijo, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos estaban, bueno, pero ¿cómo vas a preguntar eso? Mira a esta gente, Señor. Ellos no entendían, pero Jesús le dijo, ¿quién me ha tocado? Porque de mí ha salido poder. Amén. De mí ha salido poder. Amén. Salió una descarga de mi gloria, podríamos decir en esta hora, sí. Y aquella que había estado enferma fue impactada por ese poder de Dios y fue sana desde ese mismo momento. Aleluya. Lucas capítulo 23. Bueno, Mateo y Marcos también registran la experiencia de la crucifixión de Jesús. Cuando Jesús era crucificado, antes de expirar,
entonces allá clavado y derramando su sangre por la paga, pagando la deuda que a nosotros nos tocaba pagar como seres humanos. Él fue nuestro sustituto y cargó en él el pecado de todos nosotros. Y entonces en ese momento registra la Biblia que cuando Jesús dijo consumado es, también la naturaleza fue impactada. Y dice que el sol se oscureció y que las piedras y las rocas se partieron, se abrieron los sepulcros y el velo del templo se rasgó cuando Jesús murió. Aleluya. ¿Sabe qué dice la Biblia en Lucas capítulo 23, versículo 44 al 48? Que los guardianes que estaban al pie de la cruz, cuando vieron semejante suceso, entonces temblando dijeron: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Este era el Hijo de Dios. Y también registra que las mujeres que estaban ahí, la gente que estaba expectante, estaban mirando, porque siempre los hay, estaban mirando el evento. Dice la Biblia que se regresaron dándose golpes de pecho cuando vieron lo que ocurrió, como decir: ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? Fueron impactados por la gloria de Dios. Gloria al Señor. Y no solamente ellos y la naturaleza, sino que también las potestades de maldad, el infierno, el reino de las tinieblas fue impactado por la gloria de Dios. Y dice la Biblia que las potestades y los principados fueron exhibidos públicamente por Jesús, o por su muerte en la cruz. El Señor los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Oiga, qué cosa tan importante, tan grande, cuando Jesús impacta la vida de alguien. Cuando hablamos de nuestra experiencia, así como estas cosas que acabamos de referir, hay muchas más: leprosos, cojos, ciegos, paralíticos, que fueron tocados y fueron impactados por el poder de Dios, y su vida fue diferente. Pero cuando nos referimos a nuestra propia experiencia, pudiéramos decir en esta hora también que nosotros hemos sido impactados por esa gloria de Dios. Dios también un día, a través de esta palabra poderosa, nos confrontó. Amén. Nos impactó. Y entonces nuestra vida cambió. Fue distinta, fue diferente. Por eso estamos aquí. Nos mostró nuestra condición delante de Él. Cómo estábamos. Nos dimos cuenta que no había nadie que pudiera hacer algo por nosotros para pagar nuestra culpabilidad, para librarnos de nuestra condición, porque estábamos esclavos por causa del pecado. Cada uno un día tuvo un encuentro con el Señor. Tal vez aquí, tal vez en el campamento, tal vez en una convención, tal vez en una casa, tal vez en la calle, tal vez en una cafetería. Pero algún día, un día, alguien te habló del Señor Jesús, y esa palabra fue suficiente para que comenzara una revolución en nuestra vida y comprendiéramos entonces que necesitábamos a Jesucristo. Y desde ese momento le seguimos y hoy estamos aquí. Amén. Qué momento glorioso el día que Jesús nos tocó con su palabra por medio de su Espíritu Santo. Amén, gloria al Señor. Por eso, querido joven, adolescente, en esta noche que estás aquí, aleluya, no son las palabras humanas, no son los coros, no son los mandamientos, no son las leyes, no son los amigos. Amén. Es Jesucristo mismo quien está interesado en transformarte la vida, en cambiarte la vida. El día que Él nos tocó, mis pensamientos fueron distintos. Amén. Mi conducta fue distinta.
Mi manera de ver la vida cambió. Aleluya, amén. Mi manera de conocerlo a Él también fue diferente. Comencé entonces a entender que Él es el Dios Todopoderoso, el único que debe ser alabado, glorificado, honrado, que merece toda la alabanza, toda la gloria, que es el dueño de mi vida, que no me pertenezco a mí mismo, sino que le pertenezco a Él. Amén. Que Él es mi Salvador, que Él me perdonó, que Él me libertó, que Él me ha dado una esperanza. Por eso podemos decir como el apóstol Pablo: no nos avergonzamos de este evangelio, porque este evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Aleluya. ¿Podrías tú pensar entonces de qué manera has sido tocado por Dios o llamado por Él? Pero si todavía no sientes o no, reflexionando en ti mismo acerca de tu experiencia personal con Dios, ¿cuál ha sido? ¿Cuál ha sido? ¿Realmente Dios te ha tocado o no te ha tocado? Porque si Dios nos ha tocado, no podemos ser los mismos. Amén. Gloria al Señor. Porque cuando hemos sido tocados por el Señor, nacemos de nuevo por el Espíritu. El Señor engendra en nosotros vida, vida nueva, vida en abundancia. Pone en nuestro corazón gozo, paz, alegría. Amén. Felicidad, amor. Y comienzan a florecer esos frutos, esos dones del Espíritu Santo. Pone en tu corazón el Espíritu Santo en tu vida. Te llena de su Espíritu. Comparte contigo su naturaleza, sus virtudes. Nos saca del reino de las tinieblas y nos coloca en el reino de Dios, en su reino. Nos cubre con sus manos, nos protege, nos guarda, nos sostiene, nos levanta, nos restaura, abre nuestro camino, es lámpara para nuestros pies, medicina para nuestro cuerpo, refugio para nuestras angustias, nuestro dolor. Como dice el apóstol: ¿a quién iremos si solo en Él hay palabras de vida? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Podrías pensar en esta hora, y si realmente has sido tocado por Dios o has sido impactado por su gloria. Por eso el versículo que leímos dice: mas vosotros sois linaje escogido. Oigan, nos ha hecho sacerdotes. Antes nosotros no teníamos esperanza, según lo que dice la palabra de Dios, por causa del pecado. Estábamos lejos de conocer todas estas cosas hermosas, maravillosas, de tener la salvación en nuestras manos, de disfrutarlas. Pero un día se nos atravesó en el camino y nos tocó. Y ese corazón de piedra que teníamos lo cambió en corazón de carne y puso su espíritu dentro de nosotros. Aleluya, gloria al Señor. Y ahora nos ha colocado en un lugar especial. Tú estás en un lugar especial. Has sido colocado por Dios en un lugar especial. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes, oiga, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Fuera de Jesús no hay nada mejor en este mundo. Amén. No hay nada que se compare con disfrutar de su gloria. Amén. No hay nada en este mundo que pueda darnos el gozo y la alegría que es sentir al Señor en nuestro corazón, en nuestra vida. ¿Sabe? Mateo capítulo 28, versículo 18, por eso dice: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones. La autoridad de Dios sobre nuestra vida, para compartir con nuestros compañeros, con tu compañero, con tu vecino, con tu amigo. Amén. La obra del Salvador. Gloria al Señor. Por eso Él le dice también a sus discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo.
y me seréis testigos entonces en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Realmente consideras que has sido impactado por el poder de Dios a través de su palabra? ¿O no ha ocurrido nada en todo este tiempo en tu vida desde que estás aquí? Si alguna vez has sido tocado por Dios, querido joven, querido adolescente, esa conciencia de Dios por medio de su Espíritu Santo, entonces se convierte como si fuera una puya, así cuando que no nos dejan estar quietos. Necesitas al Señor, necesitas cambiar, ¿cierto? Deja eso, que eso no te conviene. Y cada vez que estamos haciendo alguna cosa por ahí, siempre está en nuestro pensamiento y en nuestra conciencia que no estamos haciendo bien las cosas delante de Dios. Aleluya. Por eso necesitamos todos los días, hermano, tener encuentros con nuestro Dios, reconocer delante de Él nuestra condición, lo que somos, y decirle: Señor, aquí está nuestra vida, aquí está mi vida, Señor. Aleluya. Lléname con tu Espíritu Santo. Úsame, Señor, como tú quieres usar, para la gloria de tu nombre. Amén. ¿Cuál es tu disposición? Amén. Vea, es que tenemos que encontrarle el sazón a esto, aquí el sabor a lo que hacemos. Disfrutarnos lo que hacemos. Disfrutar de esta vida cristiana, gozárnosla. Amén. Estar contentos con la obra de Dios. Amén. Buscar de su presencia. Amén. Leer su palabra. Tener encuentros por medio de la oración. Servirle con amor. Lo que hagamos, así sea. De pronto algunas personas piensan que barrer, ¿no? Concepto, no, que me toca hacer el aseo, que me toca limpiar, eso como mínimo, no lo estoy sirviendo. Todo lo que hacemos es para la gloria del Señor. Hazlo con amor. Amén. Hazlo con agradecimiento. Amén. Yo estoy seguro, querido joven, en esta noche, mire, Dios sí tiene propósitos con todos. Y su gracia ha estado extendida todo este tiempo. Y por su gracia estamos aquí, en pie hoy. Amén. Y su deseo es que nosotros lo dejemos trabajar en nuestra vida. Su deseo es que cualquiera que escuche su palabra, le abra la puerta para que Él entre y comience a hacer lo que tenga que hacer. ¿Quién más que Él para saber lo que tiene que hacer en nuestra vida? Amén. ¿Quisieras tú en esta noche entonces darle la oportunidad a Dios para que Él cambie tu vida? ¿Estarías tú dispuesto a comprobar en tu propia vida? Es que de eso se trata la vida cristiana, de vivir esas experiencias reales con Dios. No podemos acostumbrarnos a venir los sábados. No es la forma. Amén. No es la rutina. No es la ropa, la forma de hacer las cosas. No. Se trata de esas experiencias personales con Dios que me hacen a mí estar convencido de lo que he recibido, de lo que he creído. A quién sigo, a quién sirvo, a quién me dirijo cuando oro. ¿Quién es el que me escucha? ¿Quién es el que me da las cosas que yo tengo? El que me provee, el que me abre la puerta, el que me ayuda en mi necesidad. Amén. El que bendice el trabajo de mis manos, el que prospera mis proyectos, el que me ama, el que me sustenta, el que me fortalece y el que me consuela. Amén. Se trata de tener, mire, Dios no necesita horas para tratar con alguien. Dios necesita solamente un instante en que una persona conscientemente entonces entienda su condición delante de Dios y lo deje trabajar en su vida. No son las horas, se trata de conciencia y de entender que todo lo que el Señor ha hecho, lo ha hecho por nuestro bien.
siendo el Rey del universo, creador de todas las cosas, diseñador de todo lo que existe, no le importó ser Dios, declara la Biblia en Filipenses capítulo 2, como cosa a que aferrarse. Oiga, siendo Dios. Por eso dice la Biblia que se humilló a sí mismo. Oiga, claro, Dios en su santidad, en su perfección, en su esencia, no tiene comunión con el pecado. Pero vino a este mundo lleno de pecadores perdidos. Se hizo uno como nosotros y entregó su vida en la cruz para darnos esta esperanza. Amén. Y darnos esta oportunidad de tener relación permanente con Él. Dios te conoce. Amén. Y Dios quiere trabajar contigo. Permítele a Él en esta noche que Él haga algo por ti. Claro, tienes muchos proyectos, tranquilo, no te preocupes, eso no está malo, pero entrégaselos al Señor. Tienes muchos deseos, tranquilos, eso no está mal. Él lo puso en nuestro ser. Él lo puso esas características. Pero entrégalo en las manos del Señor. ¿Quieres hacer muchas cosas? Tranquilo, está bien, deséalo, proyéctate, pero entrégalos en las manos del Señor. Por eso la pregunta en esta hora es esa. Amén. ¿Qué ha sucedido en tu vida? ¿Has sido impactado? Porque si no hemos sido impactados por el poder de Dios, no proyectamos ni un rayito, ¿cierto? Pero hermano, vea, el que ha sido impactado por la gloria de Dios refleja en su rostro, en su vida, la gloria de Dios. Y la gente se da cuenta de eso. Amén. La gente se da cuenta, oye, ese adolescente tiene como una gracia especial y no saben qué decir. Y bueno, y buscan a ver, oye, ¿por qué él es así? ¿Y por qué? Es la gracia de Dios. Amén. A ver, ¿te atreves en esta tarde, en esta noche, a dejar que Dios sobre en tu vida? ¿Qué decisión vas a tomar en esta noche? ¿Crees que Dios no conoce tu vida? ¿Crees que Dios no conoce nuestros pensamientos? Sí lo sabe. Él discierne los pensamientos en lo íntimo, en lo más profundo de nuestro corazón. Nos conoce lo que más deseamos, lo que más queremos, esos anhelos, esos sueños. El chico que te gusta, la chica que te gusta, lo que quieres estudiar, lo que quieres hacer, en qué quieres trabajar. Amén. ¿Qué te apasiona? Si te gusta la música o no, si te gusta el fútbol también lo sabe. Amén. ¿Quieres ser ingeniero? También lo conoce. Pero no hay nada mejor en esta vida, amén, que tener al Señor Jesucristo en el corazón. Deja toda tu vida en las manos del Señor Jesús. Entrégale todo tu ser al Señor. Deja que Él te impacte con su gloria, joven, adolescente. Déjalo. No resistas a la obra del Espíritu Santo. Porque nosotros a veces impedimos eso. Porque ponemos por delante nuestros gustos y las cosas que queremos ser. Pero que a partir de esta noche, eso es una decisión personal. Eso es una decisión personal. Aquí no conocemos, bueno, sí, lo conocemos, y nos distinguimos y nos saludamos, pero realmente no conocemos las cosas que suceden en privado, en la casa de cada quien, en el trabajo. Pero si hay uno que nos conoce. Déjalo que obre. Déjalo que Él te llene con su poder. Déjalo que Él te transforme. Déjalo que Él te bautice con su Espíritu Santo. Déjalo que Él te llene con sus dones espirituales. Amén. Deja que Él haga de ti lo que Él quiere hacer. Él es el alfarero y nosotros somos los barros. Amén. Déjalo que Él te forme a su medida. Déjalo que Él te haga conforme a Él le plazca. Amén. Y verás a ver el lugar donde Él te va a llevar. Amén. Porque Él sí sabe dónde nosotros vamos a parar. Amén. Amén. Él sí sabe, porque Él sabe todas las cosas. Pero está en ti, no solamente el creer. Por eso dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo.
Este evangelio se predica y la decisión está en la gente, el creer o no creer. Y la condenación está en creer o no creer. Amén. Pero no solamente eso, sino que tú puedas también entregarle todo tu ser. Vamos a estar en pie en esta noche. Y de parte de Dios es este llamado a la conciencia, joven, adolescente. De parte de Dios es este llamado a la conciencia. Amén. Para que tú puedas disfrutar tu vida cristiana. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios en esta hora. Y vamos a reconocer en este momento, decirle: Señor, delante de tu presencia estamos en esta noche. Tú me conoces, Señor. Trabaja conmigo. A pesar de mí mismo, sigue trabajando conmigo.